Para que te alegres conmigo, bienvenida, bienvenido al episodio número 15 de la temporada 1 de Alegremente. Yo soy Sami Madrid. Si has escuchado Alegremente antes, sabrás que soy coach. Si me sigues en Instagram, ya sabes que mi propósito es ayudarte a descubrir y seguir tu felicidad interior. Pero si es tu primera vez aquí, me complace mucho contártelo. Hoy he estado meditando sobre el tema del podcast y me había dado cuenta o me di cuenta que en el episodio 12 les compartí 5 cosas que una mujer conectada con su felicidad. Sí, Uy, he perdido la práctica porque, bueno, les tengo que confesar que los episodios anteriores los venía grabando así súper seguidos. Acabo de regresar de vacaciones y la última vez que grabé un episodio fue hace 3 semanas. Entonces, pues no voy a editarlo, no voy a editarlo porque una de las cosas que me gusta es compartirlo tal cual es y de hecho edito muy poquito los episodios, simplemente como que corto los inicios, las finales y las pausas a veces largas en las que me quedo pensando, pero hoy vamos a hacerlo diferente. Hoy les voy a compartir tal cual como el episodio salga. Entonces les comparto eso, les comparto que el último episodio lo grabé hace 3 semanas y me estoy dando cuenta en este momento que he perdido un poquito la práctica. Entonces, bueno, lo que les quería decir es que en el episodio 12 compartí 5 cosas que una mujer conectada con su felicidad interior no hace. Y me di cuenta que me faltó hacer una antesala a ese episodio. Así que es este episodio que vamos a compartir hoy, en el que quiero que hablemos sobre la felicidad interior. Hoy quiero que exploremos juntos o juntas qué significa realmente la felicidad interior y cuáles son esas diferencias que he descubierto que hay entre ser feliz y entre ser positivo. Y bueno, pues ya saben que aquí amamos el coaching y por ende amamos las preguntas. Así que vamos a empezar el episodio con una pregunta. ¿Qué es la felicidad interior? Y la definición de felicidad interior para mí es que la felicidad interior es un estado del ser. Esos estados del ser tienen atributos o cualidades. Estos atributos y estas cualidades nacen de esa conexión interior profunda que nosotros desarrollamos cuando hacemos un trabajo interior. Y uno de sus principales atributos es que los estados del ser no tienen contrarios, porque surgen de más allá de la mente, surgen de esa conexión profunda del ser. Es decir, que no están atados a nuestras emociones dualistas. Las emociones tienen contrarios, los estados del ser no. Y esa fue uno de los primeros aprendizajes y como que de esas primeras diferencias que aprendí al profundizar en la felicidad interior y empezar a diferenciarla del positivismo o de la felicidad emocional. Entonces, las emociones tienen contrarios porque nacen de nuestra mente dualista, pero los estados del ser nacen de una conexión interior. O sea, no dependen de lo que pasa afuera, porque el ser es eterno, es inalterable y por ende los estados del ser son inalterables. Y quería compartirles estos estados del ser, pues yo los empecé a explorar cuando empecé a leer El Poder de la Hora. Y El Poder de la Hora habla de 3 estados del ser. Uno es el amor, 2 es la alegría y 3 es la paz. Y precisamente la alegría, lo que El Poder de la Hora llama la alegría, es lo que yo llamo felicidad interior. Y aquí pues hago otro paréntesis porque cuando estaba recordando esto del poder de la hora, yo lo tenía como felicidad, amor y paz, pero cuando fui a leerlo en el libro nuevamente para traérselos aquí al podcast y vi que era amor, alegría y paz, pues me dio un momento feliz, o sea, les comparto ese momento feliz porque a mí me gusta darle como que mucho significado a las cosas y el ver que el poder de la hora llamaba la felicidad interior alegría y que el podcast se llame Alegremente, pues leer eso nuevamente fue para mí un momento feliz. Entonces quería compartirles eso
me dio felicidad. Y la felicidad interior también es eso, es encontrar felicidad en cositas tan simples como esta coincidencia, entre comillas. Bueno, continuando, entonces la felicidad interior nace de una profunda conexión con nosotras mismas. Y esa profunda conexión con nosotras mismas permite que podamos mantener esta alegría independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, es muy bonito decirlo, suena así como que muy fácil, como que allá, bueno, y entonces no ha sido fácil, no ha sido fácil entender esto, ¿sí? Ha sido un proceso para mí el entender lo que significa la felicidad interior. Y como les mencionaba en el episodio anterior sobre la confianza, la única fuente de conocimiento es la experiencia. Ay, bueno, aquí también les cuento que regresé como con un poquito afectada de la garganta de mi viaje, entonces hice una pausa para tomar agüita. Continuando, la única fuente de conocimiento es la experiencia. Y justamente para este episodio he estado repasando mi experiencia descubriendo la felicidad interior. Y también he estado repasando cómo ha sido mi relación con la felicidad a lo largo de mi vida. Pausa para tomar agüita. Yo meditaba que antes de empezar este camino de autoconocimiento, yo no vivía en alegría o en felicidad interior. Yo era una persona positiva, perdón, y asociaba esto con la felicidad, pero este positivismo no había nacido de una conexión interior. Y muchas personas que me conocían decían, Sammy siempre ha sido feliz, Sammy siempre es una persona feliz, una persona extrovertida, una persona alegre. Pero en realidad, cuando me abrí a este conocimiento interior, me di cuenta que yo siempre había sido positiva y feliz en la superficie, pero que no estaba conectada a mi felicidad interior. Ay, perdón. Respiremos. Así que una de las primeras cosas que descubrí es que algo que me ha facilitado conectar con mi felicidad interior o es algo que me ha permitido conectar con mi felicidad interior es aprender a validar mis emociones. Porque antes de este camino de autoconocimiento, antes de conectar con mi felicidad interior, al yo ser una persona feliz, perdón, al yo ser una persona positiva y conectada con su felicidad en la superficie, yo no validaba mis emociones. Lo que yo buscaba era estar feliz todo el tiempo. Ese era mi objetivo, eso era lo que yo pensaba que estaba bien y digo bien también entre comillas. Y si me sentía triste, pues lo que yo hacía era salir de la tristeza rápido. Yo no indagaba yo por qué me sentía así. Yo empezaba a sentir que no estaba feliz y yo decía, oh, madre, hay que salir de esto rapidito. Porque yo pensaba que estar feliz era bueno y que estar triste era malo. Entonces era así de básica. Habían dos emociones, felicidad y tristeza, y la una era buena y la otra era mala. Entonces en eso estaba fundamentada mi felicidad, en que la felicidad era buena y la tristeza era mala, y esa era toda la profundidad que había en mi felicidad. Esa superficialidad, pues, me llevó a reprimir mis emociones. Y al reprimir mis emociones, lo que yo hacía era enfocarme en el perfeccionismo, porque cuando yo sentía tristeza, los pensamientos que venían a mí era que yo me sentía triste porque había hecho algo mal. Mi validación también como persona estaba en lo que yo hacía. Entonces, siempre que yo me sentía triste, o algunas ocasiones cuando yo me sentía triste, porque ya vamos a indagar también un poquito más en los otros pensamientos que tenía en esta base positiva con la que yo vivía, es que cuando yo me sentía triste, yo pensaba, estoy triste porque hice algo mal. Y eso hacía que yo sintiera tristeza. Entonces, mi pensamiento positivo era, para poder estar feliz, pues entonces yo tengo que hacer todas las cosas bien. Y hoy digo mal entre comillas porque también al abrirme a profundizar en esto, me he dado cuenta
que cuando uno hace las cosas del corazón o desde el corazón, todo lo que uno haga está bien hecho. Sí, y esto también ha sido uno de los pensamientos que me ha ayudado a soltar el perfeccionismo. A mis amigas cercanas les he dicho que soy una perfeccionista en rehabilitación, entonces pues aprovecho y les comparto porque creo que como mujeres buscamos mucho el perfeccionismo, buscamos mucho hacer las cosas bien y en la superficialidad las calificamos como bien hechas o mal hechas, como lo que hago bien me hace sentir bien y lo que hago mal me hace sentir mal. En la profundidad he descubierto que cuando haces las cosas desde el corazón, estás haciendo bien porque estás trabajando desde la excelencia y no desde la exigencia. Así que si por aquí hay una perfeccionista en rehabilitación, aprovecho y le comparto este pensamiento que a mí me ha ayudado muchísimo a soltar esa clasificación de hacer las cosas bien o hacerlas mal y de dejar de buscar la exigencia y empezar a buscar la excelencia. Continuando, entonces tenía la base de mi positivismo, la base de mi felicidad estaba basada en dos emociones, la tristeza y la felicidad. La felicidad era buena, la tristeza era mala. Lo bueno se sustentaba en hacer todo bien, en hacer las cosas bien, en buscar el perfeccionismo y la malo o la tristeza era porque había hecho algo mal. Ese era mi sistema de pensamiento y en eso estaba basado mi felicidad y mi positivismo. En, ese, en esa base de felicidad y de positivismo que yo tenía, otro de mis pensamientos era pensar que yo no era feliz porque me faltaba algo. Entonces yo pensaba, si consigo todo lo que quiero, voy a ser feliz. Y eso hacía que yo estuviera ocupada todo el tiempo. Todo el tiempo yo tenía una agenda llena de actividades vacías, creyendo que eso me iba a llevar a la felicidad. Entonces mis actividades estaban enfocadas en tener un buen trabajo, en ganar un buen sueldo, en con eso poder tener un carro, en terminar mi carrera universitaria. Entonces todas mis actividades giraban en torno a eso. Y por eso digo que mi agenda estaba llena de actividades vacías, porque no habían actividades que sumaran a mi bienestar. No habían actividades como el ejercicio, no habían actividades como una alimentación consciente, no había meditación, no había lectura, no había escritura. Entonces, toda mi agenda estaba llena de actividades vacías que estaban apuntando a conseguir cosas, a tener, pensando que el rato que yo tuviera todo, pues yo iba a ser feliz. Y en eso estaba basada mi pensamiento de felicidad, mi pensamiento de positivismo, en lo que yo podía tener y no... Ay, Dios. Bueno, me dio alergia. Continuamos. Mi felicidad estaba basada en lo que podía tener y no en quién yo era realmente. Y y fruto de yo no validar mis emociones, fruto de yo tener una clasificación de emociones entre felicidad y tristeza, en que esas fueran mis dos emociones, pues yo pensaba que yo era mi trabajo, que yo era mis roles de familia, que yo era las cosas que sabía hacer bien. Entonces, por ende, si algo de eso fallaba, yo no estaba feliz y mi felicidad se basaba en lo que yo tenía y no en quién era yo realmente, porque no sabía quién era yo realmente. Me identificaba con mi trabajo, con mis roles de familia, con las cosas que hacía bien y en eso se sustentaba mi felicidad. ¿Y, y por qué sustentaba mi positivismo y mi felicidad en esto? Porque el abrirme a descubrir quién era, pues se sentía como muy pesado, como que un trabajo que no, o sea, que primero tenía que tener y que el teniendo, pues como que eso se iba a solucionar. Metía las cosas debajo de la alfombra. Y hoy, pues, después de haber vivido este proceso de autoconocimiento, este proceso de indagar, pues me doy cuenta que era muchísimo más pesado el no abrirme a descubrir yo quién era, el no abrirme a sentir, el no abrirme
a validar mis emociones. Era muchísimo más pesado hacer las cosas por hacerlas, pero obviamente en una agenda llena de actividades vacías, pues no había cómo darse cuenta de esto, porque simplemente estaba siguiendo el curso de la vida, simplemente sin más. Y es algo que no puedes darte cuenta sino hasta que haces un stop en el camino, hasta que haces un pare para conocerte. Y bueno, ya vamos a profundizar en esto un poquito más adelante. Antes de yo llegar a este stop, quiero seguirles compartiendo mis pensamientos positivos y la base en la que estaba sustentada mi felicidad superficial y mi estado de positivismo antes de hacer este trabajo interior. Y las cosas que yo pensaba, los pensamientos que yo tenía era, si trabajas duro, vas a conseguir todo lo que quieres y vas a ser feliz. Entonces, en este base de pensamiento, pues yo no podía permitirme estar triste, porque si yo estaba triste, pues no iba a poder hacer las cosas bien, entre comillas. Si yo estaba triste, pues no iba a poder trabajar y no iba a poder conseguir lo que yo quería. Si yo estaba triste, pues no iba a poder estudiar y no iba a poder terminar mi carrera universitaria. Entonces, cada vez que una emoción que yo identificaba diferente a la felicidad venía a mí, yo la invalidaba. Y decía, no, Sam, es que tú no puedes estar triste. Y al no validar mis emociones, pues tampoco podía validar las emociones de los demás, ¿sí? Entonces todo se va volviendo como un círculo, porque el yo no permitirme ver que había emociones más allá de la felicidad y la tristeza, pues tampoco podía entender que otras personas tuvieran más emociones más allá de la felicidad o de la tristeza, o tampoco podía entender esos sistemas de pensamientos diferentes a los míos, que no estuvieran basados en el perfeccionismo, que no estuvieran basados en el trabajo duro, que no estuvieran basados en el tener. Yo no podía empatizar con esas cosas porque no me las había reconocido a mí misma. Entonces, el no reconocérmelas a mí misma, pues no me habilitaba para podérselas reconocer a los demás. Entonces sí, era una persona muy, muy cerrada, muy de relacionarme con personas que estuvieran igual en el mismo mood de felicidad que yo, y no me abría mucho a estos espacios de indagar en otras emociones diferentes de esta, y no podía entender tampoco que las personas no pudieran hacer ese chip que yo tenía, o sea, que no pudieras decir, no puede entender que tú no pudieras pensar que no puedes estar triste, que tienes que trabajar, no puedes estar triste, tienes que estudiar, o sea, me costaba mucho, porque obviamente no me lo había reconocido a mí, entonces no podemos dar lo que no tenemos, no podemos reconocer lo que no nos hemos reconocido a nosotros mismos. No podemos validar las emociones de los otros cuando no nos hemos aprendido a validar las emociones a nosotros mismos. Así que aquí te quiero compartir una de las herramientas que me ayudó a empezar a validar esas emociones. Y es que cuando me cansé de ser positiva y empecé a pensar si había otra forma de ver la felicidad, me habría preguntarme a descubrir si había otra forma de ser feliz. Y aquí fue cuando la felicidad interior me enseñó que había una gama de emociones que debemos validar. Y aquí aprendí a no clasificar las emociones como buenas o como malas. Y este es uno de los errores que cometía, era pensar que habían emociones buenas y que habían emociones malas. Es como pensar que, y esto lo descubrí en una sesión de coaching, que la vida solo es blanco y negro cuando hay un montón más de colores. Cuando yo clasificaba las emociones en buenas y en malas, perdón, me estaba perdiendo de toda la gama de colores que había. Y, y el darme cuenta de esto, el abrirme a preguntarme, independientemente de lo que estaba sintiendo, sin clasificación, solo preguntarme cómo me siento, me permitió descubrir que la felicidad no es solo felicidad y que la tristeza no es solo tristeza.
Me ha permitido darme cuenta que la tristeza puede ser frustración, que la tristeza puede ser agobio, que la tristeza puede ser amargura, que la tristeza también puede ser culpa, puede ser soledad, puede ser vacío. Esto me permitió ver que había mucho más que tristeza y también ver que había mucho más que alegría, porque la alegría también puede ser calma, la alegría también puede ser certeza, la alegría también puede ser valentía, pero había mucho más por sentir que yo no me había permitido. Y ese primer paso que yo descubrí para validar las emociones es justo preguntarnos qué sentimos y el abrirnos a enriquecer nuestro glosario emocional. Es decir, darnos cuenta de toda esta gama de colores que hay y que la felicidad interior no es estar eufórico todo el tiempo. La felicidad interior es certeza de que no importa lo que tú estás viviendo, lo que tú eres va a estar bien, a pesar de la situación que estás pasando o a través de la situación que estás pasando. No importa lo que esté pasando afuera, tú sabes y tienes la convicción y la fe de que vas a conseguirlo, de que vas a lograrlo, de que esto que estás viviendo es para un aprendizaje tuyo, es para un crecimiento. La felicidad interior también se puede ver como esa valentía de hacer cambios, esa valentía de enfrentar retos, esa valentía de pensar diferente, esa valentía de ir por tus sueños. Y es un estado del ser que, la felicidad interior es un estado del ser que se manifiesta como calma, como silencio, como ver oportunidades, como aprender a escuchar a los otros. Entonces, en la felicidad interior se desglosa como que toda una gama de emociones, de estados, de retos, de situaciones, de formas de ver la vida. Y, y cuando nos abrimos a preguntarnos cómo nos sentimos y nos permitimos sentirlo sin clasificarlo, pues el regalo es descubrir que las emociones nos enseñan muchas cosas sobre nosotros. Cuando nosotros validamos las emociones, esto nos permite conocernos mejor y nos permite darnos cuenta de lo que es importante para nosotros, porque es un proceso de autoconocimiento continuo y las emociones están justo para eso, para que nosotros podamos darnos cuenta de esas señales que la vida nos está dando, de esos caminos que ya se cierran o de los caminos que queremos empezar a abrir. Las emociones son eso, por eso no son buenas ni malas. Las emociones son señales que el alma nos envía y que se manifiestan a través del cuerpo en el que tú puedes identificar eso, identificar dónde necesitas un cambio en tu vida, identificar a qué le estás dando importancia y si verdaderamente le quieres seguir dando la importancia que le estás dando. Si quieres seguir permitiendo que lo que hoy te enoja te siga enojando o hay otra forma de ver esa situación que en superficie crees que hoy te está enojando, hay algo más profundo que ese enojo te quiere enseñar, que ese enojo te quiere mostrar. Y el abrirnos a validar las emociones, a indagarlas, a no clasificarlas como buenas y malas, pues definitivamente nos permite vivir la vida mejor. Nos permite disfrutar de la vida porque no estás clasificando lo que sientes como bueno o como malo, sino que lo estás sintiendo. Y a eso vinimos, a sentir, a experimentar, a ver todos esos aprendizajes que hay en cada vivencia que tenemos, sin clasificarla como buena o como mala. Son vivencias y de todo lo que vivimos aprendemos, de todo lo que vivimos crecemos, pero cuando nos cerramos a no validar nuestras emociones, pues nos perdemos de recoger esos aprendizajes. Y quería compartirte justo algunas preguntas que puedan ayudarte a conectar con tu felicidad interior. Pausa para tomar agüita. Y permítete preguntarte cómo te sientes en este momento. Permítete dar una pausa al podcast y pararte un ratito y preguntarte cómo
te sientes en este momento y enriquecer ese glosario de emociones que tú tienes. Permítete preguntarte qué emociones estás experimentando ahorita y por qué. ¿Qué te pueden decir esas emociones de lo que estás viviendo en este momento en tu vida? Pregúntate si estás validando tus emociones o las estás reprimiendo. Y con este análisis que te hagas, vas a poder descubrir y preguntarte qué actividades te pueden ayudar a conectar con tu ser interior. Y preguntarte si estás viviendo tu vida basada en lo que tienes o en quién realmente tú eres. Quiero terminar este episodio con una reflexión que les compartí hace algunas semanas en Instagram y agüita antes de leérselas. Y es que la felicidad es un estado del ser, es una compresión. Ay, otra vez. La felicidad es un estado del ser, es una comprensión profunda de tu ser y su relación con la vida, de tu razón de estar aquí, de tus desafíos y vivencias. Experimentamos los estados del ser cuando descubrimos quiénes somos. Y para llegar a ello, debemos navegar nuestras emociones y debemos entender nuestras reacciones. Debemos permitirnos espacios donde nos regalemos estas preguntas que les acabo de dejar aquí y se las voy a escribir en la descripción para que se regalen ese ejercicio de tomar esa pausita y hacerse esas preguntas. Y aquí les comparto que el positivismo es creer que todo siempre va a estar bien. La felicidad es saber que a pesar de que no todo esté bien, vuelvo y coloco ese bien entre comillas, porque en la vida no hay cosas buenas o malas, en la vida hay experiencias que nos permiten aprender y crecer. Y cuando dejamos de clasificar las experiencias en buenas o malas, pues nos podemos abrir al aprendizaje. Entonces, la felicidad es saber eso, es saber que tu ser siempre está bien. El positivismo es negar eso, es negar y creer que todo siempre va a estar bien, que a mí nunca me va a pasar nada malo, es negarnos a esa realidad, porque no nos van a pasar cosas buenas o malas, nos van a pasar cosas que nos van a retar, que nos van a invitar a crecer, que nos van a cambiar la forma en cómo nosotros vemos la vida y el positivismo cree que la vida es lineal. El positivismo cree que todo siempre va a estar bien. Es lo que yo creía cuando era positiva. La felicidad me enseñó que aunque la vida es una montaña rusa, porque esas son las reglas del juego, el estar constantemente en cambios, yo siempre voy a poderme preparar para estas curvas, yo siempre voy a poder estar preparada para esa montaña rusa cuando me permito esas indagaciones, cuando me permito ese conocimiento, cuando me permito ese trabajo de mí misma, puedo dejar a un lado ese positivismo de creer que todo siempre va a estar bien y esperar que todo esté bien y si eso no sucede, pues voy a estar triste cuando dejo de ver todo en ese cuadrito tan chiquito y me abro a la felicidad, pues puedo prepararme para saber que la vida es una montaña rusa, que la vida son cambios y que no voy a poder evitarlos, pero lo que sí puedo hacer es trabajar en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento interior, en mi resiliencia para atravesar esos cambios y para no quedarme en lo que está pasando, sino en lo que puedo aprender de lo que está pasando. Lo que está pasando me viene a enseñar el crecimiento y el aprendizaje que hay a través de eso, a través de atravesar eso. El positivismo es negarnos a conocernos y es pretender que así como estamos, estamos bien. En cambio, la felicidad es descubrir quién eres y saber que cada oportunidad que la vida nos presenta nos permite seguir descubriéndonos o redescubriéndonos y replanteándonos la vida. La felicidad interior es saber que hay una inteligencia superior
que hace que la vida suceda justo como debe suceder y que nuestro trabajo no es decidir cómo debe suceder la vida. Nuestro trabajo es experimentar la vida en todas sus dimensiones mientras está sucediendo. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te resonó algo de lo que has escuchado hoy y quieres profundizar más en tu felicidad interior, te invito a escribirte en mi lista de espera para mis sesiones de coaching. Juntos, juntas podemos explorar y descubrir este camino hacia una vida más plena, hacia una vida más auténtica, hacia una vida de conexión interior, de felicidad interior, hacia una vida de aprender a conocer las reglas del juego de la vida y en vez de quedarnos en la negación, en el positivismo, aprender cómo volvernos mejores jugadores disfrutando del juego, porque vinimos a disfrutarlo y contamos con herramientas que nuestras emociones nos muestran para poder jugar ese juego de la vida mejor. Así que les dejo el link en la descripción. Gracias por acompañarme a este episodio. Gracias de verdad por llegar hasta aquí. Y bueno, me disculpan la voz, de verdad regresé del viaje un poco afectada de la garganta. Y bueno, pues me estoy recuperando. Y gracias de verdad por escucharme. De verdad sentí este episodio muy cercano. Lo sentí como una conversación tú a tú. Así que se los voy a subir así, tal cual como salió. No lo quiero editar porque la vida es esto. La vida a veces tosemos, a veces estornudamos, a veces nos enredamos cuando estamos hablando y está bien. O sea, ¿por qué querer que sea diferente? Si simplemente así es. Y elegimos ser humanos justamente para disfrutar de todas esas variables de la vida. Entonces, creo que este ha sido mi episodio más auténtico, así que no lo voy a editar. Se lo subo tal cual como está hoy. Les agradezco por acompañarme y les pido disculpas por la voz, por cómo está mi garganta hoy, pero no quería que fuera una excusa para no grabar el podcast, así que aquí aquí estoy compartiéndoles qué es la felicidad interior y bueno, para que te alegres conmigo, este fue el episodio número 15 de la temporada 1 de Alegremente. Soy Sami Madrid y nos vemos en el próximo episodio.